Hola y bienvenidos a otro tutorial de Excel. En esta ocasión vamos a ver algo bastante interesante que ha salido, la verdad, de un suscriptor, una pregunta, pero que yo creo que me han hecho más. Y es cómo se puede restringir el acceso a ciertas hojas o a ciertas partes de un libro, o sea, que un libro se pueda usar por más de una persona, pero que solo tenga acceso a ciertas hojas. Yo tengo aquí este libro de ejemplo que vemos que tengo una, dos, tres, cuatro y cinco hojas, y se supone que lo que queremos hacer es que dependiendo del nombre de usuario y de una contraseña podamos acceder solamente a unas hojas determinadas. Algo como esto que vamos a ver ahora. Mirad, cuando inicio el libro con las macros, lo primero que me sale es un cuadro de diálogo que me pide un usuario y una clave. Entonces, si yo pongo, por ejemplo, aquí Felipe y el password, pues no sé, lo que sea, si no es correcto, me sale un mensaje de que no es correcto. Entonces, se trata de que yo pueda acceder, lo primero, a Anaxandridas con un usuario y una password correctas, y ahora le doy a acceder, y cuando se arranca el libro, fijaos que solamente se han activado dos hojas, que son a las que tiene acceso este usuario concreto. Además, fijaos en una cosa, que si yo hago clic con el botón de la derecha, aquí en las hojas, la opción mostrar está deshabilitada, y cuando hay hojas ocultas, normalmente esto está habilitado. Y además, aunque vayamos aquí a vista, fijaos que aquí están mostrar, ocultar. Aunque yo le dé aquí a mostrar, lo único que me aparece sería el libro personal, que sabemos que siempre le tengo abierto, pero no me aparece mostrar ninguna hoja, o sea, es como si no existieran, aunque sabemos que en este libro había 5 porque lo acabamos de ver. De eso se trata, porque si ocultamos hojas, como hacen en algunos casos con el simple hecho de poner la propiedad visible a false, tanto al hacer clic con el botón derecho en las pestañas de las hojas como aquí en el mostrar, nos aparece habilitado el mostrar, y entonces podemos ver las hojas. Y si se trata de restringir el acceso, pues eso no nos serviría. Bueno, si yo vengo aquí a la hoja inicio, mirad que también hay aquí, se me ha habilitado una especie de formulario aquí con dos botones. Si yo cambio de usuario, me vuelve a aparecer el nombre. Fijaros que aquí ya se han escondido, ya no están disponibles las otras hojas, porque al cambiar de usuario he cerrado la sesión del usuario que tenía abierta. Si yo ahora uso otro usuario, como sería Pepe Pótamo, y pongo su clave y le doy a aceptar o acceder, mirad que me abre una sola hoja y es distinta a las otras dos. O sea, se trata de que cada usuario con su contraseña solamente tenga acceso a las hojas que yo quiera. Bueno, pues vamos a cambiar de usuario. Bueno, vamos a ir a programador, a visual, y a ver cómo hemos hecho esto. Bueno, antes, fijaros que si yo quiero abrir aquí, se llama control de acceso. Evidentemente, si lo que yo quiero es proteger la hoja, cuando quiera acceder a visual para ver el código, tengo que tenerle protegido por un password para que no se vea qué macros están aquí. Entonces, lo que tengo que hacer ahora es volver a poner una contraseña para abrir, y ahora ya sí que puedo tener acceso, mirad aquí, a las hojas de
el libro. ¿Y cómo se hace esto? Pues recordatorio, acordaos, aquí en herramientas, en propiedades de VBA Project, donde pone aquí protección, si yo marco esta casilla que dice bloquear propiedades de Visual y le pongo aquí una contraseña que me pide que la repita, cuando yo grabo el libro y cierro, me hace lo que hemos visto ahora, que cada vez que yo quiero abrir aquí, voy a cerrar este, pues no me deja acceder aquí al código salvo que yo sepa la contraseña. Si no, no hay nada que hacer. Bueno, venimos a la ventana de Visual y para empezar, además de eso, mirad que ya he mostrado aquí todas las hojas. Están todas visibles para empezar desde el principio. Entonces tenemos estas 5 hojas, hemos dicho, y una más, que es la que aparece luego con una imagen aquí, que es la hoja inicio, que bueno, que voy a ponerla exactamente como aparecen las hojas, así, con sus encabezados y su enrajado. Bien, lo primero que tenemos que tener para esto es aquí al final, en un sitio que esté un poco escondido, aunque la verdad veremos que cuando esté bloqueado el libro no se va a poder acceder aquí, es tener por supuesto un listado de los usuarios a los que voy a dar acceso con sus passwords correspondientes. Y he creado 4: Anacleto, Anaxánidas, Pepe Pótamo y Rompetechos, con sus determinadas passwords, de manera que cada vez que se presente un usuario tendrá que meter la palabra clave correcta. Como veis, están ordenados por orden alfabético, no es exactamente necesario con la función que vamos a ver, pero es preferible que estén ordenados porque vamos a usar una función que es buscar vertical y entonces es mejor. Bien, nos vamos aquí a Visual. Lo primero que ha salido, como habréis visto, es un user form, es el user form 1, que es este, que como ya hemos visto en muchos tutoriales cómo se crea, no voy a decir cómo se crea. Ya sabéis que es un formulario de usuario sin marco, por cuando aparece veis que no tiene marco, no tiene cabecera ni marco, y tiene pues lo que son 2 etiquetas y 2 cuadros de texto, 2 botones. Este cuadro de texto, doble clic para ver qué es lo que tiene, pues veis no tiene código, simplemente es para entrada de datos, no tiene caso. Vamos a ver y fijaros que aquí no aparecen ninguno de los text box porque no necesitamos código. Lo que sí que vamos a ver, esto simplemente son entradas de datos, es el código de este botón y de este. Este botón, que es rojo con una X, es command button 2, que llama a una macro que se llama cerrar. ¿Vale? Esta macro está en el módulo 1, que ahora después veremos qué es lo que hace. Y el otro botón que le he puesto a acceder, pues lo que llama es a una macro que se llama acceso. ¿Vale? Tenemos 2 botones que lo que hacen es llamar a sendas macros. Lo demás pues es el código de esconder el marco, como ya veis, y pues nada más. Fijaos que este user form es muy sencillo, lo único que tiene es esto. Bien, pues visto esto, vamos al módulo a ver qué es lo que hace. Vamos a ver esta macro acceso. Todo el código, el principal, se escribe en esta macro. Fijaos que tengo aquí, que le he puesto aquí una comilla antes sin querer, declaro aquí unas variables. Una que le llamo tabla usuario como rango, porque efectivamente es un rango. Y otra, 2,
una que es usuario y otra que es clave, como cadena. Luego veremos por qué pongo aquí el onerror goto tal. Siguiente, le digo que vaya a la hoja inicio y que la active y que seleccione el rango XFC1, que es donde está. Vamos a ir aquí para que lo veamos en la hoja inicio. XFC1, la esquina superior izquierda de mi tabla. Entonces vuelvo aquí a Visual. Lo único que hemos hecho ahora es venir aquí y posicionarnos. Esto ya lo sabemos. Ahora, para meter valores a la función tabla usuarios, como es un rango y por lo tanto es un objeto de Visual, hay que usar la instrucción set. Entonces, set tabla usuario es el rango XFD2 a XFD5, que es este de aquí. Ignoro aquí estos dos cabeceros, o sea, desde aquí hasta aquí. Por supuesto, si tuviera más, tengo que ir modificando o decirle qué usuarios hay. Pero lo que no debo hacer en ningún caso para proteger es poner un rango mayor de la cantidad de datos que hay, porque luego puede haber errores. Así que si se añaden más, pues bueno, el que los añade ya sabe que tiene que venirse aquí y modificar el rango. Usuario es el userform1, que es el que hemos visto, el textbox U, que si me vengo aquí a echarle un vistazo al userform1, voy a sacar aquí las propiedades pulsando F4 porque se han escondido. Mirad que se llama efectivamente textbox U de usuario y este otro se llama textbox C de clave. ¿Vale? Entonces, clave es lo que aparezca aquí, o sea, meto las cadenas que entro en el formulario de usuario, el usuario a su clave, a su variable que se llama usuario y el otro a su clave. Y aquí está el intríngulis de primero del acceso, o sea, del dejar acceder al libro, del primer paso, que es este. Por supuesto, las hojas están todas ocultas antes de empezar, ahora os diré cómo. Tengo aquí una variable que llamo clave correcta, que es igual a esto. Esto es una función que sabéis que algunas las tengo que poner usando application worksheet function, y entonces el VLOOKUP es la función buscar V o consulta V, que le llaman ahora, que en definitiva lo que hace esta función es, dado un valor en una tabla, que es aquí, los parámetros son estos, es valor buscado, tabla donde se busca, columna que contiene el dato que quiero conseguir y luego opcional, verdadero o falso, para ver si quiero que la coincidencia sea exacta o aproximada. Yo en este caso quiero que la coincidencia sea exacta. Aquí es cuando, si miráis en la ayuda de la función, os dice que si esto se omite o se pone true, o sea, o verdadero, tiene que estar por fuerza ordenada alfabéticamente, ascendentemente, esta tabla. Si se pone false no es necesario, porque solamente va a devolver un valor que se corresponda exactamente en la columna que le pongo aquí, en este caso la 2, con el valor que yo he introducido, que es el de la columna 1. Entonces, si yo al meter una cadena en la variable usuario, esta función lo que hace es que va a la tabla usuarios, que es esta de aquí, mira el valor de esta variable, que es lo que hemos metido, lo busca, lo coge y automáticamente devuelve su valor correspondiente en la columna 2. Esto es, si miráis la ayuda de la función buscar V o consulta V, os lo dice claramente, es lo que hace. Busca aquí un valor y me da el correspondiente que está en la columna que yo le digo. Como es la columna 2 y además le digo que la coincidencia sea exacta, pues ya está. Entonces ahora mismo tengo tres variables aquí, tres datos, el usuario, la clave y la clave correcta. Y ahora digo, si clave correcta, que es la que tiene que corresponderse al usuario introducido, es igual
a clave, que es la que he introducido en el textbox 2, o sea, en el textbox C de clave. O sea, si no son iguales, si es distinta, lárgate. Goto adv. Esto es una etiqueta de advertencia que le he puesto, y entonces aquí abajo, que está después de este en, ahora explicaré por qué. Esto es un texto seguido de 2 puntos, es una etiqueta en código visual. Entonces salta aquí, y de aquí yo lo que he puesto es un cuadro de mensaje con un icono que sale, ese icono crítico, para que yo pueda poner aquí además algo además de texto. Sabéis que el messagebox tiene que estar una especie de variable igual a el messagebox. Si le pongo sin nada, solo puedo poner el texto, pero como quiero que salga el botón aceptar y el icono este de error, pues le pongo eso. Bueno, le he dicho aquí, o sea que has metido la pata. Igual messagebox, el usuario, coma, la clave o ambos. Y ahora, como quiero que esté en 2 líneas, esto lo repaso, pongo un AND, el carácter 13, que es el retorno de carro. Esto ya sabéis que yo pongo un espacio y un guión bajo para poder seguir escribiendo en la línea de abajo, aunque esto lo podía escribir todo seguido. Pero bueno, luego cuando suba el código, si va todo seguido, a lo mejor no se ve. Así que así lo pongo para que se vea. Pero cuando se pone en un sitio que no corresponde un espacio y un guión bajo, lo que le dice a Visual es que esta línea es como si estuviera aquí, sigue todo, ¿vale? Y digo, son erróneos. Y esto es el VB Critical, es el icono. Esto lo miráis en la ayuda del messagebox y os dice lo que es cada cosa. Es el icono ese del aspa roja. Y termino eso. Bien, ¿por qué tengo aquí un end? Pues ahora vamos a ello. Si esto no se cumple, en caso de que la clave correcta sea igual a la clave, o sea, que está bien el usuario y el password, porque el que la clave correcta tenga un valor implica que se ha metido correctamente el usuario y la clave, porque si no, esta variable daría un error porque no se cumpliría esta función, y entonces esto siempre sería erróneo, luego se iría aquí abajo. Si se cumple, o sea, se han metido bien las 2 cadenas que te pide, entonces tenemos aquí otra historia. Ahora es cuando restringimos, o sea, digamos que hasta aquí, hasta if clave correcta distinto de clave de goto adv, es para poder acceder al libro. Si aún así esto no es correcto, no puedes ni abrir el libro. Ahora veremos que se va fuera. Entonces, una vez que has pasado esta barrera, entonces ahora te dice que si la clave, que es esta, que ya la has introducido y no la puedes cambiar porque el programa sigue su curso, es esta, que es el primero, entonces tienes acceso a esto. Y ahora es cuando voy a explicar por qué pongo aquí -1 y aquí -1. La visibilidad de las hojas, vamos a ver aquí en las propiedades, por ejemplo, si yo saco la hoja 1, pincho aquí, miro sus propiedades. Fijaros que aquí abajo, en visible, si yo despliego, aquí tiene 3 posibilidades. Pone XL visible y hay un -1, un 0 que pone hidden y un 2 que pone XL sheet very hidden. Esto creo que lo expliqué una vez, pero bueno, lo vuelvo a explicar. El visible, por supuesto, como su nombre indica, es eso, que es visible. El hidden es que está oculta, pero se puede sacar pinchando, como decíamos antes, con el botón derecho en las pestañas de las hojas y se le dice mostrar. Y el very hidden es que solo se puede mostrar por código VBA. Si yo pongo una hoja very hidden, desde la interfaz de usuario no voy a poder mostrarla. Tengo que meterme aquí en Visual y en las propiedades mostrar las hojas. Por eso pongo aquí, como las tengo la primera vez que hago el programa, grabo con la opción 2 y además siempre que cierre el libro, vamos a ver aquí en this workbook, en el evento before close, ¿vale? Que cuando yo vaya a cerrar, grabe cambios o no grabe, justo cuando se cierra, me llama a una macro que se llama oculta
vocal oculta, que si ahora haciendo un inciso miramos lo que tiene la macro oculta, es precisamente coger todas las hojas y ponerlas very hidden, o sea, 2, el valor 2. Puedo usar o la sintaxis de poner XL sheet very hidden o poner 2. Como ya sabéis que soy vago por naturaleza para teclear, pues pongo 2, que es más corto. O sea, very hidden, very hidden, very hidden, todas, menos la hoja inicio, las pongo todas escondidas para que solo se puedan abrir desde Visual. Entonces seguimos viendo aquí la macro acceso y esto ya es todo igual. Si es Anax, estas. Else if, o sea, de lo contrario, si la clave en vez de esta es Pepe, siempre que haya pasado esta barrera, pues entonces lo que muestra es solamente la hoja esta que se llama Senu. Esta aquí y ella, y por supuesto la activo, ¿vale? Lo de activate es que la muestre y que se vaya a ella, porque si no se quedaría en la que está, que es en la hoja inicio, que fijaros que aquí arriba está seleccionada. Y con todos igual, es simplemente añadir un else if o un select case si son muchos. Ya os enseñé cómo se hace también el select case en otra, podéis probar si queréis, pero vamos, da igual. Estas cosas hacen más o menos lo mismo. Y pongo pues las hojas correspondientes a cada usuario, o sea, a la password de cada usuario, que es como si protegiese cada hoja con un password, pero además aquí hay doble seguridad, porque para que este password funcione, primero tiene que coincidir con el usuario que he puesto al principio. Y ya está. Aunque es, bueno, así de simple, así de complicado. Si esto se entiende, pues poco más tiene esta macro, o sea, este procedimiento. Es simplemente poner un usuario y un password y después, según el password que yo he metido, muestra unas hojas o muestra otras. Y decís, bueno, y si yo ahora quiero desarrollar y quiero cambiar cosas en las hojas ¿y qué hago? Pues o una a una las muestro aquí con las propiedades, o yo fijaos que me he creado aquí una macro, o bueno, vamos a empezar a llamarlo procedimiento, porque es que esto no son macros realmente. Las macros se pueden grabar desde fuera y esto está programado. Un procedimiento, una subrutina que le he puesto delante private. ¿Qué significa private? Private delante de una sub quiere decir que solamente admite instrucciones o variables relacionadas con otras subrutinas del mismo módulo. O sea, si yo pongo private en una subrutina y llamo a una macro o a un procedimiento que está en otro módulo, no va a funcionar. Tiene que estar en el mismo. Y además, si os fijáis aquí, si yo vengo aquí a la hoja y pincho donde pone macros, no aparece. ¿Vale? Yo toda macro que esté siempre en el mismo módulo y no dependa de otro módulo y no quiera que aparezca aquí, le pongo el private delante y ya está. Mira que aquí no está oculta, pero bueno, que el usuario vea esto me da igual, porque lo que puede hacer si intenta ejecutar acceso sin el módulo abierto me da error, porque como no hay ninguna cadena de caracteres en las variables que hemos dicho aquí de acceso, pues aquí da error y se va fuera. Y ninguna de las otras tampoco me importa. Que diga cerrar, pues se cierra el libro, y si da ocultar, pues oculta todas las hojas. O sea, lo que no quiero que vea es la macro que muestra las hojas. Que haga lo que haga, si intenta ejecutar esta de aquí, pues le dice que qué pasa, ¿quieres cerrar? Pues eso no lo quiere. O sea, si alguien lo que quiere es acceder a una hoja a la que no tiene acceso por esta macro, va dado, porque no puede. Le digo que no y ya está. Bueno, y acabo el if y ahora descargo de la memoria el userform 1, ¿vale? Un load userform, y termino, porque si no el programa seguiría para acá y volvería a sacar este cuadro, el ouch, que esto es incorrecto. No, eso es solamente si aquí lo manda abajo, por eso se pone al final y antes le he puesto un end.
no en sub, porque está dentro del mismo procedimiento, pero cuando llega aquí, si el procedimiento falla aquí, salta abajo, se salta todas estas líneas, viene aquí y termina. Y si es correcto, ejecuta este código y llega aquí y termina y ya está. Y solo me queda por ver la subrutina cerrar. Cuando pincho ese botón rojo, que habéis visto 2 veces, ¿qué es lo que hace? Llama a esta subrutina que se llama cerrar. ¿Qué es lo que hace? Pues es un cuadro de mensaje que, para seguir con la tónica de Windows, te dice si estás seguro de si quieres salir o no, o es que te has equivocado de botón. Y como obliga la sintaxis del message box, pues hay que poner una variable y yo le digo sí o no, igual cuadro de mensaje, pregunta, seguro que quiere salir, y el VB-Yes no es para que ponga los 2 botones, porque si no por defecto solo pone el botón aceptar. Y ahora digo que si esta variable es igual a VB-Yes, o sea, si he pulsado el botón sí, entonces descargas el user form que es donde está el botón de la memoria, y cierra el libro activo y termina. De lo contrario, pues vuelve, se queda ahí. Cuando no se especifica nada, si pulso el botón no, pues se queda, y como lo que está en pantalla es el user form 1, pues te deja que puedas poner otra vez algún usuario y un password. Y ya está. Creo que no me quedan, bueno, sí me quedan cosas, pero ya no son macros. Entonces, para ver cómo esta hoja no accedo aquí, sabéis que hay una propiedad que es el scroll area, ¿vale? Para que quede mono, primero me vengo aquí y le digo que voy a elegir un fondo, y el fondo que yo tenía es esta de aquí. ¿Ven? Ya tengo una imagen. Ahora le voy a quitar tanto la rejilla como los encabezados, si se ve en la página de inicio. Y aquí, para establecer la propiedad del scroll area, vamos aquí a visual, y donde se pone, acordaros que si lo pongo en las propiedades, cuando se grabe y se cierra el libro, eso se pierde. Luego, entonces, en la hoja inicio, que es la única que queda siempre visible, pues tengo aquí puesto esto: Sheets inicio scroll area del A1 al A10, con lo cual lo más que me va a venir es hasta aquí. Cuando yo esto lo haga, si ahora yo vengo aquí y la activo, cada vez que se activa la hoja, si yo intento ir más allá, no puedo, ¿vale? Se me queda aquí el cursor, no va para ningún lado, que es lo que yo quiero, que no me vaya más hacia la derecha, simplemente se me quede ahí. Y entonces siempre quedan ocultos los datos, salvo que yo sepa desbloquearlo y tenga el password para acceder al código, claro. Luego vemos aquí que tengo otro comando que es cambiauser.showModeles. Eso, al ver estos show modeles, ya deberíamos decir, pues esto es un cuadro de usuario. Vamos a ver qué es lo que hace este otro cuadro de usuario, que es este cambiauser. Fijaos que, bueno, lo voy a cambiar para que veáis. En principio es así: un formulario de usuario estrecho con 2 botones, uno que dice cambiar de usuario y otro que dice salir del proyecto. Y hago yo doble clic aquí. ¿Qué es lo que hace cambiar de usuario? Pues llama a la macro oculta, que lo que hace es que precisamente oculta todo lo que esté visible menos la hoja inicio, y muestra otra vez el user form 1, que es el que me lanza, o sea, para que vuelva a meter usuario y password y poder lanzar la macro acceso. Esto es lo que hace. Y el command button 2, que es este otro de aquí, el salir de la aplicación, lo que hace es que llama otra vez
a la macro cerrar, con lo cual fijaos que si yo pongo una macro en un módulo me ahorro escribir mucho porque puedo llamarla desde distintos sitios. ¿Por qué estaba así? Porque fijaros que al no tener esta barra de cabecera, si yo ahora muestro, vamos a comprobar, bueno, un momento, vamos a volver a poner aquí en la hoja 1, que esto lo tiene que mostrar porque si no, la hoja inicio, voy a quitar la comilla aquí, que lo que hace es que ahora ya, cada vez que se active la hoja inicio, va a mostrar el GAN browser. ¿Por qué le digo modeles? Pues para que, aunque esté el cuadro de usuario mostrado, se pueda trabajar y se puedan hacer otras cosas. Si no se pone nada, por defecto se pone modal, y sabéis que los user forms modales, hasta que no los cierras o los quitas de memoria o los escondes, no puedes hacer nada. Tienes solamente que trabajar en el cuadro de usuario. Por eso lo pongo no modal, modeles. Cada vez que yo hago esto aquí, mirad que se me ha abierto, pero ¿veis el tamaño? El tamaño es que cuando le quito la barra en el editor, que es este, en el editor de cuadros, aunque yo vea esto, este es el tamaño que va a tener, el que aparece aquí barra incluida es el tamaño que va a tener concretamente en la hoja. Así que para que sea estrecho como los botones, lo que tengo que hacer es, como estaba, estrecharlo para que ocupe solamente lo que ocupan los botones. De manera que si yo ahora cambio de aquí y vuelvo a activar, veis que ya se me ha adecuado. Y me sale aquí siempre, ¿por qué? Pues porque, como ya hemos explicado otras veces, aquí en las propiedades le he dicho que en la posición, yo lo pongo por categorías, posición, aunque esté en posición, lo del 8 y el top, o sea, 8, la altura, esto es la altura del formulario, debería estar en otro sitio, pero por si alguien que no se dé lugar a equivocación, 8 es altura, ¿vale? La distancia desde arriba es donde pone top, y le he puesto a 5,25 puntos. Y la distancia desde la izquierda es lo que pone el left, que está a 850 casi. Todo lo demás, esto del width es la anchura del cuadro, que no hace falta ponerlo aquí con números, sino que ya sabéis que con el ratón se puede modificar. Y aquí es, para que yo lo pueda poner manual, esto tiene que estar en manual. Acordaros que aquí hay 3 posibilidades, o 4, que es manual, centrar en propietario, tal. Para que se ponga donde yo le digo, esto lo tenéis que poner en 0, manual, aquí. Y entonces ya sale siempre en la misma posición, según las medidas que pongas aquí. Y estos dos botones, pues, es lo que hacen. Por lo tanto, si yo ahora, a ver, ejecuto, por ejemplo, el cambia usuario, bueno, veis que cambia lo de la mano, también lo hemos visto otras veces, cómo se cambia el botón. Si le digo que haga cambia usuario, mirad que ya me ha ocultado de golpe todas las hojas que estaban visibles, porque al pinchar aquí, ¿qué es lo que hacía? Llama a la subrutina oculta y abre el cuadro de diálogo para que yo pueda meter otro. Si le doy aquí en blanco a acceder, pues por supuesto, como esto no existe en la tabla, me da error. Si pincho en este cuadro de aquí, me ejecuta la macro cerrar y me pregunta, ¿seguro que quiere salir? Si le digo que sí, pues me cierra, y si le digo que no, pues vuelve otra vez acá, a donde estaba. Voy a mostrar otro usuario. Ay, que me sobra una P. Voltamos y voy a poner su clave y voy a acceder y me muestra solo la hoja seno, que era la que tenía aquí, que le he llamado así porque es la función del seno, trigonometría, que nadie piense mal. Y fijaros que es aquí justo, seno es esta. Si la clave es pp, que es pp Pótamo, pues muestra esta hoja. A ver, creo que no me queda nada más. Bueno, sí que me queda alguna cosa. Una,
Esto que dije que lo iba a explicar, on error goto aquí advertisement, imaginaros para lo que es. Si cuando yo tengo aquí el cuadro de usuario, por ejemplo, lo dejo en blanco, una de las dos o las dos, en vez de sacar este error que es el que yo le he dicho que saque, me sacaría, ahora tengo que entrar por fuerza, me sacaría un error que diría que no ha podido encontrar el vblook, ¿vale? Que es la función que identifica el usuario de password, que no está ese valor. Entonces, para evitar eso, digo que cuando ocurra ese error, pues que tire abajo. Y la segunda que os quiero contar es esta que vais a ver ahora mismo, que es una pregunta que me han hecho muchas veces. Cuidado que si pongo esto en minúscula no va a funcionar. Y es esto. Cuando meto la clave aparecen unos asteriscos en vez de la palabra, que mucha gente me decía con la protección del libro, bueno, y si hay uno que te está mirando, pues nada. Y es que no he respondido hasta ahora porque era tan evidente que pensé que alguien lo va a ver y lo va a decir por ahí. Bueno, pues si nadie lo dice, ya lo digo yo, que para eso soy el que hace los tutoriales. Fijaos que aquí en el user form, en los user form, cuando yo tengo un text box, pincho aquí. Si me vengo aquí a las propiedades, mirad que hay una que dice password char, que quiere decir carácter del password. Yo aquí puedo poner un asterisco, un punto o lo que quiera. Si yo pongo aquí eso, es una máscara de entrada, igual que los formularios que tiene Access, que dicen máscara de entrada. Sabéis que se puede programar una máscara de entrada para código postal, para teléfono, etcétera, etcétera. Bueno, pues este tiene aquí su máscara en las propiedades del password character, que pones ahí lo que quieras y ya salen asteriscos en el cuadro de texto que sea. Así ya no ven qué password estás poniendo, aunque estén mirando por encima de tu hombro. Esta es una respuesta que, bueno, he tardado un poco de tiempo porque pensé que alguien se iba a fijar, pero nada más. Bueno, y ahora sí, ahora ya sí que no tengo nada más que decir sobre este tema. Y como siempre, se agradecen vuestros likes, vuestros comentarios animosos. Y sin nada más por el momento, me despido de todos vosotros con un fuerte abrazo de vuestro amigo Anaxandrias.